Colosenses capítulo 3. Dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Como estábamos cantando, en esta epístola nos hemos deleitado aprendiendo acerca de la doctrina de la supremacía de Cristo. Ese es uno de los propósitos de la epístola de Pablo, que el creyente viva su vida cristiana siempre teniendo presente que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Y Él es supremo porque Él es el Dios encarnado. Él es la imagen del Dios invisible, es decir, Cristo. Por medio de su encarnación, su obra, su vida, hace presente y hace visible al Dios invisible, que Cristo nos presenta como una realidad a ese Dios supremo e invisible que se complace en salvar y formar para sí un pueblo a través del cual se exprese el reino de Dios en la tierra. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 2 y en la primera sección del capítulo 3, nos dijo: hermanos, recuerden nuestra posición en Cristo. Vivan en esta tierra recordando la posición que tienen en Cristo. Es decir, todo aquello que se desprende de la unión con Cristo. La doctrina de la unión con Cristo es una doctrina clave y fundamental de nuestra fe. Y entonces el apóstol Pablo ya nos dijo: porque estamos unidos a Cristo, estamos completos en Él. Porque estamos unidos a Cristo, fuimos circuncidados de nuestro malo corazón en Él. Porque estamos unidos a Cristo, fuimos sepultados en Él. Porque estamos unidos a Cristo, fuimos resucitados en Él, y esto se refleja de una forma clara en la práctica del bautismo por inmersión. Cuando una persona se bautiza por inmersión, cuando es sumergida, está significando que a causa de su unión con Cristo por medio de la fe, ha muerto al pecado, así como Cristo murió por el pecado. Y cuando es levantada, esto implica que así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros hemos resucitado a nueva vida. A causa de nuestra unión con Cristo, entonces Dios nos dio vida con Él. Todos nuestros pecados, dijo Pablo, fueron perdonados en Él. El acta de la ley de Dios que nos era contraria fue clavada en la cruz de Cristo. Que porque estamos unidos a Cristo, no necesitamos guardar ninguna de las ceremonias del Antiguo Testamento, porque Cristo es el cumplimiento de ellas. Que como iglesia crecemos nutriéndonos en Cristo. Que ahora, como hemos resucitado en Cristo, buscamos las cosas de arriba donde Él está sentado. Y que cuando Cristo se manifiesta en gloria, como estamos unidos a Él, nosotros también vamos a ser manifestados en gloria. Así que Pablo dice: creyente, esa es la posición que tú tienes en Cristo.
Y entonces Pablo, a partir de este verso 5, nos dice, ok, ya les di la doctrina, ya les expliqué lo que ustedes son en Cristo. Por lo tanto, les voy a mostrar algunas implicaciones en la vida práctica que tiene esta doctrina. Es decir, si nosotros estamos unidos con el Cristo victorioso y supremo, esto debe redundar en tu vida en la producción de muchos frutos, del fruto del Espíritu, porque el Espíritu Santo te ha llenado con su gracia y te ha dado poder para que andes en esta tierra como Cristo anduvo. Recuerda, tu posición hoy es celestial, estás sentado con Cristo en los cielos. Por lo tanto, Pablo dice, anda en esta tierra como los que viven en el cielo. Y esto es lo que empieza aquí desde el verso 5. El poder que obró en Cristo es el mismo que obra en nuestras vidas. Y como ahora Cristo vive en nuestras vidas, y eso es el nuevo hombre, es que Cristo vive en nuestras vidas, entonces eso se refleja en un cambio radical en lo que hacemos y en lo que somos. Hoy vamos a estar viendo la supremacía de Cristo en una vida transformada, mortificando nuestro pecado. La supremacía de Cristo en una vida transformada, mortificando nuestro pecado. Y nos vamos a concentrar en 3 pensamientos centrales que desarrolla aquí el apóstol Pablo. Versos 5 al 7, una vida transformada muere a lo terrenal. Versos 8 al 9, una vida transformada mortifica al viejo hombre. Y versos 10 al 11, una vida transformada se renueva en el nuevo hombre. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Bien, así que vamos a empezar con el primer gran pensamiento que desarrolla Pablo. Y quiero que presten atención, esto es fundamental, esto es lo que te identifica como cristiano. Primero, una vida transformada muere a lo terrenal. Escuchen lo que dice Pablo nuevamente, versos 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Pablo dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Es interesante ver que Pablo empieza esta sección práctica diciendo, hagan morir. Y digo que es interesante porque antes ya Pablo nos había dicho en el versículo 3, porque habéis muerto. ¿Sí ven allí la conexión? Porque habéis muerto, y entonces Pablo dice, hagan morir. Puede que alguien diga, bueno, ¿estamos muertos o tenemos que hacer morir? ¿No es esto una contradicción? Si estamos muertos, ¿por qué tengo que hacer que se muera algo que ya está muerto? Bueno, en realidad Pablo nos dice que esto caracteriza, por un lado, nuestra posición en Cristo. Estamos muertos. Nuestra posición en Cristo es que estamos muertos al pecado. Pero nuestra condición actual en esta tierra, aunque debe corresponderse con nuestra condición, en ocasiones y la mayoría de las veces no se corresponden totalmente. Así que en nuestra posición en Cristo estamos muertos al pecado. Y en nuestra condición presente debemos hacer morir constantemente el pecado en nuestras vidas. Y esto es interesante.
Y esto nos distingue de cualquier otra religión o de la filosofía o de los principios morales que hay en el mundo. A las personas se les pide que su propia fuerza, por su propio esfuerzo, dejen de hacer estas cosas. Hay religiones que también dicen que abandonemos estas cosas. ¿Pero con qué fuerzas? Con la de las personas, que no son nada y por eso continúan en el pecado. En la doctrina de la santificación del apóstol Pablo, él dice, primero tienes que ser para que luego llegues a ser. Pareciera ser como una contradicción, pero no. Si tú no partes de lo que eres en Cristo y de lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz, y de toda la gracia y el poder de Dios que se ha derramado sobre tu vida y la presencia del Espíritu Santificante, que es el Espíritu Santo, entonces estos mandatos no los puedes cumplir. Pero Pablo dice, si puedes, por eso te digo, hacedlo morir a causa de la posición que tú tienes en Cristo. En nuestra condición actual debemos luchar contra el pecado. Hay un catecismo de la Reforma del siglo XVI que hablando sobre esto dice, en esta vida hasta la persona más santa solo logra un pequeño comienzo en esta obediencia. Sin embargo, con toda seriedad de propósito, los convertidos empiezan a vivir según todos y no solo según algunos de los mandamientos de Dios. Esta es la realidad del cristiano. Por eso el apóstol Pablo dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Literalmente Pablo dice, hagan morir o maten los miembros vuestros que están sobre la tierra. Textualmente es lo que dice Pablo en griego. Maten o hagan morir los miembros vuestros que están sobre la tierra. ¿Cuáles son los miembros? Bueno, Pablo luego los describe, son los vicios de la carne. Los miembros a los que se refiere aquí son los vicios de la carne que antes nos caracterizaban como incrédulos, como terrenos, como personas rastreras, como personas apegadas a la tierra, a lo carnal, a lo mundano. ¿Cuáles son esos miembros que tenemos que hacer morir? Pablo dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es interesante ver con cuánta frecuencia las escrituras hablan en contra de la inmoralidad sexual. Hay hermanos que en ocasiones se molestan un poco porque tal vez el pastor Ruiz insiste mucho en el tema de la fornicación, la pornografía. Bueno, pero él está haciendo lo que la Biblia dice. La Biblia muy frecuentemente advierte al cristiano en contra de la inmoralidad sexual, probablemente porque ese es uno de los pecados a los cuales podemos ser más proclives. ¿Por qué Pablo les llama aquí a estos pecados literalmente miembros terrenos o miembros terrenales? Porque así como usamos nuestras manos, nuestros pies para cualquier función en esta tierra, de igual manera las personas se habitúan a estos vicios para dar satisfacción a los deseos carnales, los deseos asociados con esta tierra. Recuerden que Pablo en Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Usamos los miembros de nuestro cuerpo para expresar y dar satisfacción a ese
deseo pecaminoso. Observemos algo más. En el versículo 5, Pablo nos presenta 5 vicios. 5 vicios que describen al pecador en lo que es en sí mismo. Y luego, en el versículo 8, nos da otro listado de 5 vicios, en este caso en lo que se relaciona con el prójimo. En el versículo 5, 5 vicios en lo que la persona es, y luego en el versículo 8, 5 vicios en las relaciones con el prójimo. Puede que alguien diga: pastor, ¿será que este 5 y 5 tiene algún significado, que sean 5 y después 5? Probablemente, pero que yo sepa, ningún intérprete ha dado con una observación clara y razonable y plausible de por qué Pablo usa grupos de 5. Solo se los doy como un dato. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos manda Pablo? Dice Pablo: hagan morir. Literalmente, mortifiquen, golpeen, denle por las piernas duro hasta cuando ya no tenga fuerza, y cuando esté en el piso, sígale dando hasta que muera. Hasta que no tengan ningún poder sobre ustedes. ¿Cuáles son estos miembros o estos vicios? Se los describo rápidamente. El primero es fornicación, pornía. Literalmente lo que significa es cualquier inmoralidad sexual. Maten y golpeen en ustedes hasta que muera cualquier inmoralidad sexual. ¿Cuáles son estas inmoralidades? Bueno, toda relación sexual ilícita, toda relación sexual clandestina, pornografía, masturbación, homosexualismo, lesbianismo, zoofilia, lascivia, adulterio físico o emocional. Pablo dice: ustedes que han sido renacidos, que están unidos a Cristo, nada tienen que ver con estas cosas. Por lo tanto, Pablo dice: vuélvanse diestros en mortificarlas. No alimenten su mente, sus ojos con estas cosas. 2, Pablo menciona otro vicio, que es la impureza. Todos estos vicios están relacionados con la inmoralidad sexual. Impureza. La inmoralidad sexual viene precedida por pensamientos pecaminosos. Obviamente que la impureza se refiere también a las malas intenciones del corazón. La impureza se relaciona con una mente sucia. Una mente sucia. Luego Pablo menciona las pasiones desordenadas o lujuria y los malos deseos. No se te olvide esto: la inmoralidad sexual y toda clase de obras malas brotan de la disposición corrupta del corazón. Eso fue lo que dijo Cristo. Recuerdan en el Sermón del Monte que todo eso sale de la concupiscencia de nuestra carne, de un corazón corrupto, de la voluntad caída del hombre. Cuando Pablo aquí menciona las pasiones desordenadas o también lujuria, ¿qué es la lujuria? Es un deseo incontrolable de satisfacer los impulsos sexuales a cualquier precio, sin importar las consecuencias. Eso es a lo que se refiere Pablo. Es decir, revisen los deseos de vuestro corazón. Y cuando descubran que hay un deseo malo, cojan un palo y denle duro hasta que se muera y no tenga poder alguno sobre vuestras vidas. Ahora, los deseos no son malos en sí mismo. Cristo deseaba estar con sus discípulos en la noche de Pascua. Era un deseo bueno.
Pero hay que revisar en nuestras vidas los deseos malos. ¿Cuáles son los deseos malos? Bueno, son esa sed desordenada por la satisfacción sexual o por otras cosas, poder, dominio, posesiones económicas. Bueno, de estos deseos ardientes proceden toda clase de pecados. Por eso, cuando uno quiere ir a la raíz de un pecado, debe ir a lo que desea mi corazón. Los deseos ardientes producen toda clase de pecados. Esa es la razón por la cual las Escrituras nos manda a vigilar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, la fuente de los pensamientos. Allí comienzan todos, absolutamente todos los pecados. Cristo dijo en Mateo 5:28 que si un hombre mira a una mujer y la codicia, la desea, malos deseos en el alma, ya adulteró con ella. Luego Pablo menciona la avaricia o el egoísmo, y es que todos los pecados se resumen en avaricia. Todos los pecados se resumen en avaricia. Explico. Cuando pecamos, nos hemos vuelto ateos prácticos. Siempre que pecamos, en el acto mismo en el que pecamos, somos ateos prácticos. ¿Por qué razón? Porque en ese momento estamos viviendo en ese mundo como si no existiera Dios. No se ha percatado de ello. Cuando peco, y no importa el pecado que sea, estoy haciendo, como lo decimos en términos castizos, lo que me da la gana y no me importa lo que Dios haya dicho sobre ello. Todo pecado es avaricia y egoísmo, porque en ese instante yo me convierto en Dios. Yo estoy adorándome a mí mismo. Siempre que peco estoy adorándome a mí mismo. Me pongo a mí mismo en lugar de Cristo. Rindo devoción a mis propios deseos. Por esa razón Pablo dice aquí, y avaricia, ¿qué es qué? Idolatría. Esa es la razón cuando un joven tiene relaciones íntimas con una señorita que todavía no es su esposa y él le llama a eso amor, mentiras. Eso no es amor, él está equivocado. Eso es egoísmo, avaricia, idolatría. Este joven ha estado deseando algo que en ese instante no es debido, no es correcto. Por lo tanto, Pablo luego dice en el verso 6 que a causa de estos pecados, todo pecado, pero estos aún más, atraen la ira de Dios, la cual viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí Pablo dice, estos pecados atraen los rayos de la ira de la justicia del cielo más que el resto de pecados. Actúan como un pararrayos. Y aunque la Biblia nos presenta ese día escatológico en el cual la ira de Dios descenderá sobre los impenitentes y los consumirá para siempre en el infierno, Pablo pone este día de la ira como si fuera presente, como si fuera hoy. ¿Por qué razón? ¿Por qué le presenta esto a los cristianos? ¿Por qué Pablo nos aterroriza presentándonos el día del juicio? Para que seamos disuadidos, para que no caigamos en esos pecados. Por lo tanto, esta advertencia llena de ira también está llena de misericordia. Él nos presenta el cuadro del juicio
Y nos dice, si sigues así, esto es lo que te espera, porque entonces muestras que eres hijo de desobediencia, no hijo de Dios, porque los hijos de Dios no hacen eso. Y estamos viendo cómo la ira de Dios se derrama hoy sobre aquellos que practican el pecado de la inmoralidad sexual. No solamente a través de las enfermedades de transmisión sexual, no. Miren, incapacidad de tener relaciones íntimas sanas cuando se casan. Y todo eso es el resultado de la previa inmoralidad. Pero algo peor, la inmoralidad está conduciendo a las personas a desarrollar un espíritu asesino. Porque como resultado de esa inmoralidad se están dando embarazos que llaman hoy día no deseados. ¿Cuál es la solución? El asesinato, matarlos. Y no solamente cometen el pecado de asesinar a los niños, sino que eso trae consecuencias desastrosas, ruina emocional en las madres que asesinan a sus niños, depresión y toda clase de enfermedades psicológicas. Pero Pablo tiene una buena nueva. Miren en el versículo 7. Le dice a los cristianos, ustedes anduvieron en esas cosas. Ya no lo están. Ya no. Solo que si surge el deseo, mátenlo. Mortifíquenlo. Pero ustedes ya no andan en esas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Ahora nos avergonzamos de haber participado de esas cosas. Llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo y esas cosas ya no nos dominan. La gracia perdona. Y si practicamos algunas de estas perversiones cuando vinimos a Cristo, la gracia lo borró y lo perdonó definitivamente. Por eso Pablo dice, no vuelvan a recaer en esto. Avergüéncense de eso. Que a pesar de que somos nuevas criaturas en Cristo, todavía la victoria plena contra esos pecados no ha sido ganada de manera completa. Por eso Pablo en Gálatas 5 y en Romanos 7 habla de la batalla que hay entre el espíritu y la carne. Y por eso razón Pablo da otro mandamiento que este es nuestro segundo pensamiento. Versos 8 al 9. Una vida transformada mortifica aún más al viejo hombre. Miren versos 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Los vicios que nos acaba de mencionar Pablo afectaron las relaciones de las personas. La inmoralidad y toda clase de impureza afectan las relaciones de las personas, producen divisiones, producen odios, rencores, destrucción en esas relaciones interpersonales. Por lo tanto, Pablo dice, hermanos, trabajen en mortificar. Trabajen también en dejar, en abandonar estos vicios relacionales. Y él dice la ira. ¿Qué es esto de la ira? Dice Pablo, dejen ya esa indignación tan profunda que los lleva a arder por dentro como el horno de Babilonia. Dejen esa indignación, no guarden rencores de ninguna clase. No alberguen en silencio malos sentimientos hacia otros. Y luego Pablo menciona el enojo o la furia. La persona está como un horno con candela 7 veces más fuerte.
El enojo es cuando el fuego sale, cuando explota. Es la manifestación de la ira. Cuando el fuego sale y quema todo lo que está a su alrededor como paja y nadie sale bien librado. Cuando la ira explota en el enojo, se causa mucho daño. Pablo dice, mortifiquen eso. Luego él menciona la malicia, literalmente diablura. La diablura, la malicia no debe estar en el cristiano. Son las inclinaciones malvadas de la mente. Desear perversamente el mal al prójimo, eso no pertenece a la nueva vida. Mortifíquenlo. Cuando surja eso, ore por la persona y pida la misericordia de Dios sobre ella. Y concluye Pablo mencionando la blasfemia o calumnia o difamación. Puede traducirse de las tres formas: o blasfemia, o calumnia, o difamación y palabras deshonestas. Es decir, mortifiquen, creyentes, en ustedes el uso de un lenguaje abusivo. El lenguaje abusivo no debe estar en el cristiano. Erradiquen de vuestras vidas el lenguaje soez, el lenguaje vulgar, el lenguaje calumnioso. Y quiero que observemos la progresión en el pecado. Empieza con ira, luego explota en enojo, luego viene la malicia y termina con la amarga manifestación de la calumnia y del lenguaje abusivo. Pero Pablo le adiciona otro más en el versículo 9, cuando dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La mentira, hermanos, usted que ha puesto su fe en Cristo, pronto vamos a bautizar a un grupo de 10 nuevos creyentes, nuevo creyente y antiguo. La mentira nunca debe estar en nuestros labios. Es lo que dice Pablo. La mentira jamás debe estar en nuestros labios. La hipocresía, el engaño, han sido la marca de los paganos, no de los cristianos. Tú ya eres cristiano. Debemos decir la verdad siempre. Así consideremos en nuestra mente que decir la mentira nos puede librar de un problema. Digamos la verdad siempre, porque la mentira es el carácter del diablo. La verdad es el carácter de Dios y de los que son sus hijos. Y entonces Pablo en esta segunda sección la concluye diciendo, despojados del viejo hombre con sus hechos. Cuando Pablo dice despójense, se refiere a cuando la persona andaba se cubría y su ropa que lo estaba cubriendo ya estaba vieja, ya estaba sucia, estaba roída. Y entonces Pablo dice, quítense esa ropa vieja, sucia y roída que los identificaba como muertos. Despójense de eso, despójense del viejo hombre con sus hechos. Ustedes ya no tienen un carácter mundano, ustedes ya no son paganos. Ese ropaje que tienen cuando mienten o cuando practican cualquiera de los vicios es el ropaje del muerto, y ustedes ya están vivos, y un vivo no soportaría estar con esa ropa que está sucia de la sangre de un muerto. No, se la quita y se pone un vestido nuevo. Eso es a lo que se refiere él, y nos lleva a nuestro tercer y último pensamiento. Una vida transformada se renueva en el nuevo hombre. Una vida transformada se renueva en el nuevo hombre. Miren versos 10 al 11. Y revestido del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí Pablo contrasta al viejo hombre con el nuevo hombre, al cainita con el setita, al hombre de pecado con Cristo. Y Pablo dice y nos muestra, y esto es una doctrina que se nos enseña en el resto de la Biblia, que todos nosotros nacemos del nuevo hombre, del antiguo hombre, del viejo hombre. Todos nacemos de Adán, con una naturaleza caída, pecaminosa, depravada, inclinada al mal, enemigos de Dios. Pero en usted y en mí sucedió algo especial. ¿Qué fue? Fuimos renacidos. Fuimos renacidos por el Espíritu. Y de eso dimos testimonio cuando bajamos al bautismo. Cuando fuimos bautizados, dimos testimonio de que éramos un viejo hombre. El viejo hombre se quedó en el bautismo. Y hemos resucitado, hemos sido levantados a una vida nueva. Estamos revestidos de un nuevo hombre. ¿Y el nuevo hombre es quién? Cristo. El antiguo hombre, Adán. El nuevo es Cristo. Ahora estamos unidos a Cristo y ese nuevo hombre empieza a formarse en nosotros. Durante el resto de nuestra vida en esta tierra vamos a estar en ese proceso, que Cristo se forme en nosotros, o más bien, que seamos conformados a la imagen de Cristo. Esa es la realidad nuestra. Pero Pablo nos deja ver aquí cuando dice revestido del nuevo conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, que este nuevo hombre no es estático. Él no se queda solo con la conversión, con la fe, el arrepentimiento y el bautismo, no, es un hombre dinámico. Él va creciendo, busca usar los medios de gracia para que cada día sea más y más como Cristo, así como cuando de una semilla brota una pequeña planta, pero ella no se queda estática, sino que ella crece y crece hasta que llega a ser un árbol grande y que da abundantes frutos. Ese es el sentido de lo que nos quiere decir Pablo. Vamos creciendo en el nuevo hombre, en Cristo, hasta que lleguemos a ser maduros y demos abundante fruto para la gloria de la gracia de nuestro Dios. Pablo en 2 Corintios 4:16 dijo: por tanto no desmayamos, no flaqueamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, nuestra carne, se va desgastando, el interior se renueva de día en día. No es estático, dinámico. No somos de aquellos que dicen, es que yo nací así y así moriré. No. Nací con mi pecado de ira y espero no morir así, porque eso puede ser un testimonio de que entonces no he nacido de nuevo. De día en día nos vamos renovando. De día en día vamos creciendo en santidad. De día en día vamos creciendo en el gozo de la comunión con Dios, en el conocimiento de Él, y mientras más lo conocemos, más lo amamos, y entre más lo amamos, más nos gozamos en Él, y mientras más nos gozamos en Él, más lo conocemos, más lo amamos, más nos gozamos en Él, y así sucesivamente por siempre. Esto es lo que da a entender el apóstol Pablo. Y el objetivo de este crecimiento es uno: que Cristo sea el todo en todos. Cuando lleguemos a un punto en el cual mi posición étnica, mi color de piel, mi raza, mi nacionalidad, mis ancestros, mi economía,
no se convierta en un estorbo para relacionarme con mis hermanos en la fe, ese día podremos decir: Cristo es el todo en todos. Esa es la razón por la cual Pablo dice: y revestido del nuevo, verso 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Cristo procuramos alcanzar el conocimiento pleno. Y revestido del nuevo, y dice el 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así que lo que dice Pablo es: en Cristo desaparecen todas las diferencias religiosas, raciales, culturales y sociales. Recuerden que muy posiblemente en esta congregación había judíos que creían en Cristo, griegos que creían en Cristo, romanos que creían en Cristo y miembros de pueblos que se consideraban bárbaros. Así que los judíos en Colosa, en la iglesia, se consideraban más que los cristianos gentiles, porque ellos habían recibido la señal del pacto por medio de la circuncisión. Pero Pablo dice: recuerda todo lo que ya les enseñé. Judíos y gentiles nacieron en pecado, y de la única forma que han sido reconciliados con Dios no es por la circuncisión, es por la obra de Cristo en cruz. Así que si fue por la obra de Cristo en cruz que Dios los reconcilió con Él mismo, ya ese tipo de diferencias religiosas no existen. Cristo es el todo en todos. Los griegos se consideraban superiores a los bárbaros. Ellos eran más cultos. Tenían a la filosofía griega, tenían a Sócrates, tenían a Platón, tenían a estos grandes hombres, mientras otros pueblos eran unos bárbaros. Pablo dice: mira, todos éramos cainitas, todos éramos enemigos de Dios, todos éramos asesinos en nuestro pensamiento. Solo por Cristo se ha dado esta reconciliación. Cristo es el todo en todos. Los amos se ponían en un grado superior sobre los esclavos, pero todos nacimos siendo esclavos del pecado. Y ahora todos hemos sido hechos libres. ¿Por qué? Por la cruz de Cristo. Así que Cristo es el todo en todos. Y de esta manera el apóstol Pablo concluye esta maravillosa sección práctica, que luego va a continuar en el resto de capítulos. Y termino ya con una aplicación. Hermanos, nosotros que hemos sido renacidos por el Espíritu, que estamos en Cristo, no olvidemos esto. Vete con esto para tu casa y vivamos así el resto de nuestras vidas. Fuimos resucitados en Él para andar en vida nueva. Fuimos resucitados en Él para andar en vidas transformadas. Que estos mandatos del apóstol Pablo nos lleven a buscar más de la gracia que fluye de la cruz de Cristo. Y que esta gracia, recordando esto, nos ayude a abandonar la mediocridad espiritual, el mero nominalismo, llamarme cristiano, porque voy a los cultos cada 8 días. Recuerda esto: Dios desprecia una vida cristiana anémica, pálida, sin brillo. Y Dios expresó este disgusto, el cual dejo para ti, hermano, y para ti que nos visitas hoy, que no has tenido un encuentro con Cristo. Que estas palabras te lleven a una fe sincera y arrepentimiento delante de Cristo y a darle tu vida a Él. Dice las sagradas escrituras en Apocalipsis: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dios no quiere cristianos tibios. Ojalá fueses frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué hará Dios? Te vomitaré de mi boca. Por eso Pablo, cuando da estas exhortaciones, pone delante nuestro el juicio. Porque tú dices, oh, yo soy rico, soy reformado, me congrego en una iglesia bíblica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Conozco la confesión de fe del principio al fin. Y Dios dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero Dios no se queda allí, porque esto se lo escribe Él a una iglesia. Por tanto, aquí viene la solución. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y compra vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Escucha, yo pues reprendo y castigo a los que ama. ¿Por qué nos reprende y nos castiga Dios? Simplemente porque un día Él se despertó de mal genio, como pasa en ocasiones con algunos padres y tienen a su pobre hijo que no estaba haciendo nada malo y para descargar esa frustración lo castiga. No. Cuando Dios dice, yo reprendo y castigo a los que amo, es porque Dios no ama el pecado que ve en nuestras vidas. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a participar ahora de la cena. Confesemos nuestros pecados y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos exhortas, pero nos das consuelo, el consuelo que tenemos en Cristo. Y por eso, Dios, en preparación para participar de la cena, porque tú has tocado a nuestra puerta hoy por medio de esta predicación, deseamos arrepentirnos y confesar ante ti nuestra liviandad como cristianos. Muchas veces no hemos andado como celestes en la tierra. Muchas veces no hemos mortificado el pecado en nuestras vidas. Perdónanos, oh Dios. Danos la gracia del perdón en Cristo y llévanos a mortificar más y más al viejo hombre y renovarnos en el nuevo hombre que es Cristo. Y te ruego que tengas compasión de los amigos que han escuchado esta prédica. Alcánzales con tu gracia y llévales al arrepentimiento verdadero y luego al bautismo para dar testimonio de que han muerto al viejo hombre y ahora viven para Cristo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús.